No había médico que dejaba de fumar hace 60, 70 años. Era un patrón el fumar, ¿no? Incluso algunos decían de que daba un estatus social el ser fumador. Pero hoy en día, felizmente, ya de 100 médicos, pues una ínfima cantidad está fumando. Sí. Y dentro de poco será en la obesidad, así igual nos catalogarán, ¿no? Ustedes ven que la obesidad ahora es un gran problema. Miren, el mismo humo del tabaco. Por eso viene el concepto del fumador pasivo. Noten, en el humo hay una gran cantidad de todas estas sustancias que son tóxicas y que van a llegar a nuestro organismo por circulación y nos van a hacer daño. Y todos los que están en azul por acción directa del humo. Entonces vean ustedes, quienes no fumamos, si estamos en un ambiente y alguien fuma, la cantidad de sustancias que nos van haciendo daño para inducir un problema de úlcera, solo por exposición al humo. ¿Sí? Acá ven una úlcera gigante. Esto es más común en fumadores. Es por ello de que se complican más las úlceras en los pacientes que fuman. Siguiente. ¿Qué mecanismo se altera? Mayor retrodifusión de iones hidrogenosos. ¿Por qué? Porque hay lesión en la mucosa. Hay retardo en el vaciamiento gástrico, se retiene más ácido. El ácido más tiempo hace más daño. Hay una gastritis asociada en el 70% con el Helicobacter pylori y es una mucosa inflamada, ya no es una mucosa normal. Sobre lo inflamado viene el ácido y más fácil va a aparecer la úlcera. Hay mayor reflujo duodeno-gástrico, regresa la bilis al duodeno, del duodeno al estómago, porque el estómago, la bilis, tiene un efecto detergente sobre la mucosa de hidrofobicidad que tiene fosfolípidos, los desnaturaliza y los destruye. Entonces, el ácido también es un factor, la bilis es un factor muy importante en el daño. Luego, trastorno en la motilidad del píloro. Sabemos de que el píloro va a regular el vaciamiento gástrico. Si retarda el vaciamiento gástrico, induce más a úlcera. Si se relaja mucho, favorece el reflujo. Entonces, el daño siempre va a existir por trastorno píloro. Siguiente. En la fisiopatología de la úlcera podemos clasificar en 3 tipos a las úlceras, desde el punto de vista fisiopatológico: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1, las que localizan el cuerpo gástrico, hay una hiposecreción. Noten que hay una hiposecreción en esta úlcera. No siempre en la úlcera gástrica va a haber hipersecreción. Hay casos de hiposecreción de ácido. En el tipo 2, cuerpo asociadas a úlcera duodenal, y en el tipo 3 son las úlceras pre-píloricas. Siguiente. La secreción gástrica que se ve afectada en la úlcera duodenal. Por ejemplo, se ve de que los pacientes tienen mayor secreción basal. Todos sabemos el BAO y el PAO. ¿Okay? Entonces, eso se ve más incrementado en los pacientes ulcerosos. Tienen mayor secreción máxima. Todos tenemos un umbral de secreción, pero estos pacientes tienen más alto su umbral de secreción. La producción de ácido total. En el día nosotros producimos un volumen determinado de ácido, con 2 picos, 8 de la mañana y las 12 de la noche. En ellos también esa secreción nocturna está alterada. La secreción postprandial, sabemos que ingerimos alimento, hay un pico de rebote de ácido después de la ingesta de alimentos. En este paciente es mucho mayor la secreción postprandial, siempre hay mayor cantidad de ácido. Y lógicamente llega mayor cantidad de ácido al duodeno, por eso hay una mayor carga intraduodenal. Y la pepsina, recordemos, se produce en paralelo al ácido. Más ácido, más pepsina. Por eso el daño conjunto que producen estas dos sustancias. Siguiente. Acá tenemos un estudio para estudiar el débito ácido basal, el débito ácido máximo. Por ejemplo, en este caso en los pacientes ulcerosos y en los controles. ¿Okay? Acá se le da una comida ficticia, por ejemplo, inmediatamente se le da la comida ficticia. Vean cómo los pacientes ulcerosos duodenales se eleva más el ácido que en los pacientes de control. Siguiente. ¿Qué otro tipo de alteración en la secreción ácida? Sus células parietales son más sensibles a la gastrina. Les llega un estímulo, producen un ácido. En esto le llega una gastrina, producen 10, 15, 20 ácidos. Mayor liberación postprandial de gastrina. Recordemos que si ingerimos nosotros una cantidad de proteína, los péptidos van a estimular las vellosidades de las células G y la célula G produce gastrina. En estos pacientes menos proteínas producen más gastrina y más gastrina, mayor cantidad de ácido.
Y si hay el Helicobacter pylori, pues se va a producir mucho más intensa esa gastrina. Los mecanismos de control de la secreción ácida son defectuosos. Esto es un concepto. Cuando el pH fisiológicamente llega a 1.5, se bloquea la producción de ácido. Es un control nervioso. Pero ese control está roto en este caso de los pacientes ulcerosos. Se puede acidificar más el antro, pero no se bloquea la producción de gastrina y la producción de ácido en el fondo. Entonces, por ello dice que se ha roto este. Luego, cuando el ácido llega a nivel del intestino, el intestino también puede regular la producción de ácido. Pero no solamente para la secreción de ácido tiene que ver el ácido per se, sino que también tiene que ver la osmolaridad de los alimentos y la grasa intestinal. Entonces, estos pacientes por hábitos higiénico-dietéticos pueden comer más grasa. Esa grasa, como tiene mayor sensibilidad al estómago, va a producir mayor cantidad de ácido. Entonces, se han roto los mecanismos de control fisiológico. Siguiente. Acá tenemos la medición de los pacientes controles contra los ulcerosos duodenal. Vamos a medir los niveles de gastrina sérica. Acá tenemos en los individuos basales, se le da el mismo estímulo y noten ustedes cómo se eleva mayormente en los pacientes que tienen úlcera. Siempre el ulceroso duodenal va con hiperácidos. Siguiente. Acá vemos qué es lo que va a suceder cuando se va estimulando la producción de ácido. Acá estamos utilizando la pentagastrina. Comienza a darse a dosis progresivas la pentagastrina ascendente. Vemos que al estadio inicial el diferencial es poco entre los pacientes control y los pacientes ulcerosos duodenales. A medida que se incrementa la dosis, vean ustedes, el diferencial es bastante ostensivo. Entonces, estos pacientes tienen mayor respuesta a la estimulación con pentagastrina. Recuerden, la pentagastrina es farmacológicamente la gastrina. Siguiente. En la producción de bicarbonato en los pacientes ulcerosos duodenales, el bicarbonato va a neutralizar al ácido que viene y siempre es la relación 1 a 1. Entonces, noten ustedes, en situaciones basales, los pacientes que tienen úlcera duodenal, su producción basal es a este nivel en relación a los individuos sanos. Entonces, desde ya, los pacientes ulcerosos duodenales producen menos bicarbonato. Si se estimula con un ácido, noten, normalmente uno aumenta la producción de bicarbonato en este nivel, pero los ulcerosos duodenales casi alcanzan menos de la mitad. Entonces también estimulación produce menor cantidad de bicarbonato. Siguiente. Estudiamos al duodeno proximal y al duodeno distal. En el duodeno proximal llega el estímulo del ácido, vean, el ulceroso duodenal produce esta cantidad de bicarbonato. En cambio, el individuo normal produce mayor cantidad de bicarbonato. El duodeno distal, el mismo estímulo, los individuos ulcerosos duodenales y normales producen la misma cantidad de bicarbonato. ¿Qué explicación nos da este hecho fisiopatológico? La localización de las úlceras. Las úlceras duodenales se localizan más en el bulbo duodenal que en la segunda y tercera porción del bulbo. ¿Por qué? Porque esto tiene mecanismos mucho más competentes para neutralizar el ácido. En cambio, en los pacientes ulcerosos duodenales, acá tienen menor capacidad de producción de bicarbonato. Siguiente. Acá tenemos la comparación entre los pacientes control y los pacientes ulcerosos duodenales. El débito ácido basal, el débito ácido máximo y los débitos picoácidos. Vemos de que todos los pacientes ulcerosos duodenales tienen mayor producción de ácido en todos los momentos, en secreción basal, en la producción máxima y buscar el pico más alto durante el día. Siempre hiperácido. Siguiente. La población de las células parietales. Normalmente todos tenemos 1 billón de células parietales. Vean, los ulcerosos duodenales tienen más de 1 billón. Y los pacientes con úlcera gástrica en algunos casos pueden tener menor población de células parietales. Siguiente. La capacidad de cicatrización y el ácido. Noten ustedes, acá en los individuos que están cicatrizando, vamos a medir acá el factor de crecimiento del fibroblasto. Acá tenemos. Y acá tenemos como la actividad de la pepsina va disminuyendo. La actividad de la pepsina siempre es en paralelo a la cantidad de ácido. Entonces decimos, cuando la actividad de la pepsina está en estos niveles, menos de 4.5, es bastante alta la actividad de la pepsina y el ácido. Esto hace que la cicatrización sea mínima.
pero cuando superan los 4.5 del pH, la capacidad de actividad del ácido y la pepsina cae y la capacidad de regeneración de la úlcera mejora. Hay una relación, por tanto, ácido, pepsina y cicatrización. Siguiente. La úlcera gástrica ya por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori va por malos hábitos higiénico-dietéticos. Estos malos hábitos higiénico-dietéticos hacen que tengamos nosotros el Helicobacter en el estómago. Inicialmente nos va a producir una gastritis aguda y esto los factores ambientales básicamente de tipo sanitario. Nuestra agua potable no puede ser llamada agua potable. En cualquier otro país, cuando uno llega, puede beber directamente el agua potable. Pero acá en el Perú, nuestra agua potable, ustedes bien conocen, no es potabilizada. Simplemente decantada, precipitada, tratada, clorada, etcétera, será, pero no es bebible. Y el agua es uno de los mecanismos transmisores del Helicobacter pylori. Por consiguiente, los alimentos crudos a la cabeza, el ceviche. Por las formas de preparación, por las capacidades de las personas que lo realizan, el ceviche es un alto grado de contaminación del Helicobacter pylori. Algunos dirán, pero el ácido y el ají hacer daño al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori va en la marinera, con esos dos no le hace nada, ¿no? Por eso es muy importante. A la empleada en casa lava la lechuga, la empleada lava el caño y sean esto, ¿no? Como para que vea el compadre, nada más. Y hay que lavar el ACL y a chorro. Si vamos al campo y vemos nosotros que el pobre campesino no tiene un canal de irrigación, ¿qué hace? Rompe el desagüe y el desagüe lo conecta con esorera. Y eso va a llegar a nuestros hogares. Entonces son factores sociales que influyen mucho para el problema de la gastritis. Esta gastritis aguda lógicamente se transforma en crónica, luego con el pasar del tiempo va a una gastritis atrófica y esto va a condicionar a la úlcera gástrica. Siguiente. El Helicobacter pylori, cuando ya tenemos una infección crónica, va a disminuir la sensibilidad de las células D, por tanto cae la somatostatina. Sabemos que la somatostatina es el freno para bloquear a la gastrina, por eso que se produce una hipergastrinemia. Esta hipergastrinemia va a elevar también el pepsinógeno, porque los mismos estímulos para elevar la gastrina van a elevar el pepsinógeno. Esta hipergastrinemia aumenta la secreción de ácido y esta hipergastrinemia es un mecanismo estimulante para que haya mayor multiplicación de las células parietales. Todos estos factores confluyen, llevan a una metaplasia gástrica en el duodeno y ahí va a aparecer la úlcera duodenal asociada al Helicobacter pylori. Entonces, previamente tiene que ocurrir en el paciente con úlcera duodenal metaplasia gástrica. Si no hay metaplasia gástrica en el duodeno, no va a haber úlcera duodenal por Helicobacter pylori. Por una sencilla razón. Siguiente. Si nosotros ingerimos el Helicobacter pylori en una infección aguda, vamos a tener hipocloridemia. Pero si nosotros tenemos una infección crónica, ya sabemos que cae la somatostatina y esto va a llevar a una hipergastrinemia y esto nos va a llevar inicialmente a una hipercloridemia. O sea que hay mayor ácido. Siguiente. El Helicobacter pylori, para que se adhiera, se quede en el estómago, necesita estos anclajes. Y estos anclajes solamente existen en mucosa gástrica. Si nosotros tomamos el Helicobacter pylori y lo instalamos directamente en el duodeno normal, no se va a quedar el Helicobacter pylori, va a ser arrastrado el Helicobacter pylori. Pero en mucosa gástrica sí. Por tanto, si hay metaplasia, ya existe este sustrato para que el Helicobacter cuando llega pueda anclarse. Es por eso de que en el duodeno requiere previamente de que haya un mecanismo de metaplasia gástrica. Si no hay metaplasia gástrica, no va a radicar ahí el Helicobacter pylori, porque su medio ambiente es la forma como se detiene y cómo va penetrando la mucosa. Siguiente. Por tanto, desde el momento que nos infectamos con el Helicobacter pylori van a transcurrir años y en nuestro medio se van a infectar o nos vamos a infectar muchas veces desde niños. Y noten, hasta que tengamos la edad avanzada, a medida que va transcurriendo el tiempo, hay una serie de modificaciones por el daño del Helicobacter pylori y vamos a llegar hasta el cáncer gástrico.
Felizmente acá